Bienvenidos, queridos hermanos, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos alegra mucho el poder estar compartiendo con ustedes una vez más el estudio de la lección de la escuela sabática. Tenemos para esta ocasión una lección muy preciosa, con una lección bastante significativa para nuestras vidas y espero que pueda ser de bendición para nosotros. Vamos a estar compartiendo el estudio de esta lección vuestro servidor Luis Argueta y también estará nuevamente el pastor Enrique Ramos compartiendo con nosotros. Muchas gracias, hermano Luis. Es un privilegio poder estudiar la lección de escuela sabática también con ustedes, esperando, ¿verdad?, que este consejo de la palabra de Dios nos ayude a comprender cómo Dios lleva todas las cosas y aprendamos, ¿verdad?, a ser dirigidos por el Señor. Muy bien, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para pedir que sea Él quien nos dirija en el estudio que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias por todas tus bondades y tu inmensa misericordia. Queremos pedir en este momento que nos ayudes a entender tu palabra que vamos a estudiar a través de la lección, que pueda ser de edificación para nuestra vida, que el consejo trazado en ella pueda servirnos, Señor, para reconocer que si nosotros nos alejamos de tu palabra, nos alejamos de tu voluntad, solo nos espera el fracaso. Pero también que si nosotros nos sometemos delante de ti y hacemos tu voluntad, nos esperan grandes bendiciones. Oramos para que bendigas a cada uno de mis hermanos, que aparte el tiempo para estudiar con nosotros la lección, que sea tu Espíritu Santo el que siempre nos dirija. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, tenemos una lección la cual lleva el título Un banquete idólatra. Vamos a hablar un poco sobre esto. Ya llevamos la secuencia de la narración del libro de Daniel. Hemos estado ya viendo varios puntos en relación a su historia y ahora llegamos a la parte en la que se hace un acto idólatra y también tuvo sus consecuencias. Antes quiero leer la introducción para tener la base general de lo que vamos a estudiar. Proverbios capítulo 31, versículo número 4 y también el libro Profetas y Reyes, la página 384. Dice lo siguiente: no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Hacia el fin de la vida de Daniel, se estaban produciendo grandes cambios en la tierra, a la cual, más de 60 años antes, él y sus compañeros hebreos habían sido llevados cautivos. Nabucodonosor había muerto y Babilonia, antes alabada por toda la tierra, había pasado a ser gobernada por sus sucesores imprudentes y el resultado era una disolución gradual pero segura. Ya tenemos la base general, tenemos ya algunos datos también de Daniel y del imperio que estamos en estudio durante estas lecciones que han pasado y esta específicamente. Y vamos a iniciar con las preguntas. Número 1, Pastor Enrique Ramos, ¿qué hizo el rey Belsasar? Muy bien, vemos, hermano Luis, que este rey, pues dice la Biblia en el Daniel capítulo 5, el versículo 1 en adelante, que hizo un gran banquete, porque dice que eran a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, él, con el gusto del vino, dice, mandó también traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Así que esto es lo que estaba haciendo el rey. Estaba haciendo un gran banquete, posiblemente de muchos días, con una cantidad grande de personas, ¿verdad? Me imagino que tal vez eran príncipes o gobernantes, ¿verdad?, de algunas zonas o partes del reino. Lo que estamos viendo es la orgía que había ahí, una fiesta, ¿verdad?, completamente pagana, como dice también en la nota, habiendo quedado, dice, la razón destronada por la embriaguez, desvergonzada y habiendo cobrado ascendiente los impulsos, dice, y las pasiones inferiores, el rey mismo dirigía la ruidosa orgía. En el transcurso del festín ordenó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Así que en medio de la fiesta, ¿verdad?, en medio de las borracheras, se le ocurrió algo que le iba a costar mucho, de traer los vasos sagrados del templo. Claro, Nabucodonosor hizo
3 sitios a Jerusalén, en el 606, 597 y la última el 586 también. Ahí vemos de que Nabucodonosor se trajo pues la mayor parte, ¿verdad?, de la riqueza a Babilonia, siendo ahora en la última que se trajo todo, ¿verdad? Todo, porque fue destruido el templo, se trajo los utensilios que usaban para los sacrificios del Señor, pero él los tenía guardados. Ahora, Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor, en medio de su borrachera, perdió pues prácticamente los sentidos y mandó traer algo sagrado para seguir celebrando él, dice, con sus 1000 príncipes, sus mujeres y aún sus concubinas. Así que esto es lo que estaba haciendo el rey Belsasar en ese momento. Bien, una pregunta que nos va a dar ya la pauta de lo que viene. Concluimos. ¿Qué hizo el rey Belsasar? Hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y mandó traer los vasos de oro y plata del templo de Jerusalén. Tenemos la pregunta número 2. En la historia viene algo bien interesante. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Y cómo reaccionó el rey? Aquí el pastor nos explicó cómo estaban profanando utensilios sagrados, utensilios que se utilizaban directamente para el servicio de Dios, para el uso del templo. Ahora, ellos los profanan, dice que bebieron ellos, bebieron sus príncipes, bebieron las mujeres concubinas, bebieron vino y aparte de eso, adoraban a dioses paganos, utilizando sus utensilios. Cuando todo eso estaba pasando, cuando estaba esa depravación moral, depravación inclusive religiosa, estaban adorando dioses paganos, en ese momento nos narra la parte bíblica de Daniel 5, que el rey observa cómo aparecen los dedos de una mano. Y esos dedos comienzan a escribir. Ahí menciona el lugar exacto, menciona qué parte de la pared fue en la que comenzó a escribir. También menciona un utensilio que estaba, menciona que ahí había un candelero, delante de él comenzó a escribir. En la parte encalada de la pared, ahí comienza a escribir esos dedos. Y es curioso porque el rey observa eso. El rey observa cuando esos dedos comienzan a escribir sobre la pared. Y la acción del rey, la reacción, obviamente ver una mano sin cuerpo, Pastor Enrique, estar viendo cómo se mueve y todo eso, no era algo común, no era algo tampoco que no impresionaba, fue algo impresionante. A tal punto que el rey, dice el versículo, palideció. Sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. O sea, en este momento fue un hombre con pánico, con miedo, un hombre perturbado, un hombre que no entendía lo que estaba pasando. Este rey comenzó a temblar, por eso dice que sus rodillas daban la una con la otra. Y cuando uno se asusta bastante fuerte, Pastor Enrique, hay una acción que el cuerpo la hace de manera, podemos mencionarlo así, involuntaria, porque es una reacción que hace, y es gritar. Cuando uno se asusta de verdad y la acción es a gritar. Y este rey dice que él gritó en alta voz, pero el grito que él hace venía acompañado de terror. Él estaba temblando. Me imagino, hermano Enrique, ese grito fuerte con la voz temblorosa y con una orden. Porque la orden era en ese grito de pánico, de terror, traigan los magos, los caldeos y los adivinos. O sea, en ese momento el susto lo hace llamar a estos hombres, la voz temblorosa. Yo me imagino también, hermano Enrique, cuando dice que palideció el rostro de este hombre, cómo se tuvo que haber notado. La gente que estaba ahí, los príncipes, las concubinas, al ver a este hombre en esa condición, también me imagino el rostro de ellos. Y aquí viene la oferta de este rey. En esta parte de la pregunta nos enfoca también cómo él llama a estos hombres y les dice: cualquiera que lea esta escritura. O sea, la mano, ¿quién la vio? El rey. ¿Y la escritura? Y esto es bien curioso porque la escritura sí la podían ver los demás. La escritura, cuando menciona la parte de la nota que fue una escritura en las paredes con caracteres que resplandecían como fuego.
palabras que aunque desconocidas para la vasta muchedumbre, o sea, sí las veían, pero las desconocían, era algo que ellos no lograban entender, eran un presagio de condenación para el rey y sus huéspedes, ahora atormentados por sus conciencias. Y en esa desesperación el rey promete cosas. Y comienza a decirle a los sabios, el que me logre dar la escritura, lo que dice, que me logre entender y dar la interpretación, será vestido de púrpura, será puesto un collar de oro, y eso lo llevará en su cuello, y será el tercero en el reino, el tercer hombre más poderoso en este imperio. Da esa oferta. Pero la misma narración dice que no pudieron interpretarlo. Y cuando no pueden interpretarlo, el rey todavía se preocupa más. Por eso dice el versículo 9, entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes también estaban perplejos. O sea, ni ellos hallaban qué hacer, no entendían la escritura, no entendían cómo había pasado, y al ver a aquel rey asustado, se contagiaron también del susto. Me imagino el rey en la acción que estaba, y ellos también con el temor, y el rey en esa condición, y si nos hace algo, o sea, todo eso tuvo que haber pasado por la mente de estos personajes. Así que tenemos ese detalle. Pastor Enrique, un punto más. Sí, me llama la atención, pues yo estaba investigando más con respecto a esta lectura y encontré otra lectura que decía que una mano, ¿verdad?, que ni derramaba sangre. O sea, solo la mano, la escena de que estaba escribiendo. Yo imagino, ¿verdad?, de la muñeca para los dedos, ¿verdad?, escribiendo en la pared. Pues lógicamente, pues este hombre se asustó. Sí. Tanto que las rodillas pegaban unas con la otra, donde estaba temblando, ¿verdad?, del miedo. Ahora, lo que quiero resaltar es lo que dice al principio de la nota. Poco se imaginaba Belsasar que un testigo celestial presenciaba su desenfreno idólatra. Ahora, si este testigo celestial estaba ahí, pues lo que hay que entender que todos tenemos un testigo. Sí. Cada uno de nosotros, hermano Luis, tiene un testigo, ¿verdad?, que presencia todos nuestros actos. Y hay un registro, ¿verdad?, en los libros del cielo de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que pensar. Ahora, si en aquella ocasión tal vez no estaba ahí porque él deseaba estar ahí, sino que era un testigo de lo que estaba haciendo el rey Belsasar, ¿verdad?, en ese momento. Y este rey dice, poco se podía imaginar que ahí estaban siendo observados por un testigo, ¿verdad?, celestial. Ahora dice, pero un vigía divino, aunque no reconocido, miraba la escena de profanación de esa orgía y esa fiesta que se estaba dando en ese momento. Así que era una buena lección, ¿verdad?, que estaba pasando el rey Belsasar en ese momento. Tanto así que nuevamente hubo una oportunidad para poder escuchar, ¿verdad?, un siervo de Dios. Sí. Bueno, concluimos. ¿Qué pasó en ese momento? Aparecieron los dedos de una mano que escribía sobre la pared. ¿Y cómo reaccionó el rey? Se asustó y se perturbó. Es lo que nos narra la parte del versículo. Pregunta número 3, Pastor Enrique. ¿Quién fue convocado para interpretar la extraña escritura? Muy bien. Aquí analizamos la escena que por las palabras, dice, ¿verdad?, del rey, entró la reina. La reina, como dice la nota, que era la reina madre. Ella escuchó las palabras del rey. ¿Cuáles eran las palabras del rey? Que había una recompensa a quien pudiera explicar lo que estaba escrito en la pared. Porque él vio la mano, miraba en la escritura, pero era desconocido para él y para todos sus príncipes y las mujeres que estaban ahí, para los sabios que mandó a llamar. Nadie podía descifrar lo que decía el mensaje que estaba escrito en la pared. Así que la reina madre entra en escena y aconseja, ¿verdad?, al rey Belsasar que en los días, le dice, ¿verdad?, de Nabucodonosor había un hombre que tenía entendimiento, que a él lo llamaran, que se llamaba Daniel. Él podría descifrar, dice, el enigma y resolver todas las dudas. Este es Daniel, en el cual había, en él dice aquí, el espíritu de los dioses. Pero como decíamos en la lección anterior, hay otras versiones antiguas que dice estaba el Espíritu Santo de Dios. Ahí hay una aclaración, pues, que se puede entender. Para ellos, como idólatras, decían los dioses. Pero nosotros entendemos que era el Espíritu de Dios que moraba en Daniel. Así que, por consejo de la reina madre, ahora es convocado nuevamente Daniel. Ahora, en la nota dice, ¿cuánto tiempo había pasado de la primera vez que fue llamado?
la primera vez que él fue llamado fue en el sueño de Nabucodonosor de la imagen de Daniel 2. Dice esta nota que había pasado más de medio siglo. O sea, más de 50 años habían pasado de aquella escena con esta que ahora se estaba dando la oportunidad que Daniel llegara y empezara a explicar el significado de esa escritura que estaba en la pared. Así que me imagino de que el rey Belsasar tal vez sí tenía conocimiento de Daniel, pero no a tal punto como el consejo que le dio la madre, de que en este hombre sí estaba el Espíritu de Dios y él sí podía ayudarle con esto que él estaba necesitando, que ninguno de sus sabios podía descifrar, a pesar de los dones que él estaba ofreciendo, del collar y del puesto del tercer señor en el reino. Y la acción tan curiosa, hermano Enrique, de llamar siempre a estos hombres. Ya obviamente Daniel ya era una persona de edad bastante avanzada, pero no eran el primero que pensaban en este momento. Estos hombres siempre buscaban primero a las personas, me imagino, de más confianza, a los que más ellos confianza le tenían, aquellos que estaban más cerca, y ellos no habían podido. Así que, conclusión, ¿quién fue convocado para interpretar la extraña escritura? Fue Daniel. Pregunta 4. ¿Qué importantes declaraciones pronunció el rey acerca de Daniel? Ahora se manda a llamar a Daniel, y cuando él llega, la primera declaración fueron unas preguntas. El rey le pregunta a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? O sea, lo primero que está haciendo este rey es reconocer de dónde venía, reconocer de dónde provenía, su origen. Tenía en consideración un poco esta historia. Obviamente ellos sabían a qué naciones habían conquistado, los cautivos de dónde eran, pero estos personajes, la descendencia de Nabucodonosor, no es que estuviera tan apegado a estas personas, sino solo tenían el conocimiento general, pero es lo primero que hace, reconocer de dónde venía. Luego menciona lo que había oído de él. Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti. Ya explicó el pastor Enrique que eso se refiere al Espíritu Santo. Ellos en su interpretación decían el Espíritu de los dioses, pero sabemos que es una referencia a aquello diferente que estaba en Daniel, que era el Espíritu Santo de Dios que moraba en él. ¿Qué más reconoce? O sea, él reconoce cómo habían llegado a sus oídos lo que Daniel era. Y le dice: también he oído que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Eran cualidades que estaba dando de Daniel, cosas que él había escuchado. Y también menciona en el versículo número 15 cómo lo compara pastor Enrique. Traje todos los sabios, traje todo ellos, y no han podido. Ninguno pudo mostrarme ni siquiera la lectura ni la interpretación de lo que dice. Pero he oído de ti, le repite en el versículo 16, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. O sea, le dice: he oído de ti. ¿Por qué? Ya mencionamos que el tiempo que había pasado, ellos no habían tenido una experiencia directa con este personaje, pero sí habían oído. La reina madre, cuando les dijo llámenlo a él, les contó en el tiempo de Nabucodonosor, pasó esto, pasó lo otro, y entonces oyeron de lo que había hecho Daniel. Y le ofrece lo mismo que le había ofrecido a los sabios. Si tú lo logras hacer, si tú me das la interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Aquí vemos el interés de estos monarcas, pastor Enrique. O sea, su prioridad, o ellos creían que lo más realzable era la honra y la gloria que le podían dar a una persona. Y le ofrecen, fue como un gancho para, así no se va a negar, así lo va a hacer. Y le ofrece esto. Cuando la nota nos habla de eso, voy a leer esta nota, es bien interesante. Ante aquella muchedumbre aterrorizada estaba Daniel en pie, imperturbable frente a la promesa del rey, con la tranquila dignidad de un siervo del Altísimo, no para hablar palabras de adulación, sino para interpretar un mensaje de condenación. Esa escena, si la imaginamos, hermanos, a Daniel de pie ahí, un anciano parado enfrente de todos aquellos sabios, enfrente de los príncipes, en medio del rey, en medio de las concubinas, y aquellos hombres deseando, perturbados, saber qué era eso,
ofreciéndole presentes que llegó a pensar Pastor Enrique, y es un hecho, no le interesaban a Daniel. Eran cosas, eran presentes que no le interesaban. Ya vamos a ver un detalle sobre eso, pero ahí estaba. Entonces, las declaraciones que tenemos sobre Daniel son las siguientes. Declaraciones que pronunció el rey. Número 1, reconoció de dónde era. Número 2, reconoció que había en él, o que reconoció que había oído que había en él un espíritu diferente de los demás, y también reconoció que había oído lo que él podía hacer. Pastor Enrique. Sí, también quiero resaltar la parte donde él dice, ¿verdad? Mi padre. Y algunas veces confundimos de que sí era el papá de Belsasar, pero no. Siguiendo la línea de los reyes, pues Belsasar era prácticamente nieto. De Nabucodonosor. Pero investigando por qué le llamaba padre. Bueno, solamente era una frase que se usaba para legitimizar la dinastía, o para resaltar de que él llevaba la misma sangre del rey más sobresaliente. En este caso, el más sobresaliente había sido Nabucodonosor, que engrandeció el reino, conquistó otras ciudades, y era una ciudad muy rica. Entonces ellos siempre llamaban así, llamaban a sus antepasados padres, para decir yo soy descendiente, ¿verdad?, de este personaje, para dar a conocer que él también tenía la misma sangre de aquel rey, ¿verdad?, que había sobresalido. Así que este hombre, ¿verdad?, a pesar de su angustia que tenía, ¿verdad?, y ofreciendo un puesto honorable para cualquier persona, cualquiera se hubiera emocionado. Pero dice la nota que Daniel estaba tranquilo, ¿verdad?, como un siervo de Dios que no estaba alterado por la recompensa que estaba ofreciendo. Porque el vestido púrpura era un vestido que usaban solo los reyes. Y él era el puesto que le ofrecía hasta el ser el tercer señor en el reino, y con ese collar, ¿verdad? Me imagino que era un collar, pues, de mucho precio. Pero Daniel estaba tranquilo ante tal promesa, porque él era un siervo de Dios que no venía a adular, sino a dar un mensaje de condenación. Y esa expresión, hermano Enrique, hasta en el pueblo de Israel se utilizaba. A los personajes más importantes lo llamaban padre. Si recordamos, el pueblo de Israel le llamaba padre a Abraham, nuestro padre Abraham. Entonces era una expresión común, aunque no fuera directamente el padre de primera generación o de manera directa. Así que ahí tenemos las declaraciones. Pregunta número 5. ¿Qué dijo Daniel a él y a sus cortesanos acerca de la paciencia de Dios con el abuelo del rey, así como con su propia necedad y orgullo? Muy bien, primero, ante el ofrecimiento, ¿verdad?, de los dones, del collar, del vestido púrpura y del puesto de ser el tercer señor en el reino, pues primero ahí Daniel dice que esa recompensa se ha dado, dice, a otros. Yo, dice Daniel, voy a leer la escritura y voy a dar la interpretación. Y empieza a contar la historia de su abuelo. Aquí sí la misma pregunta clara, de que no era hijo, sino que era nieto, porque le dice del abuelo rey, ¿verdad?, que era Nabucodonosor. Y Daniel empieza a contar a Belsasar que el reino, pues, se le había dado Dios a Nabucodonosor, y cómo Nabucodonosor fue engrandecido, su reino, su territorio, ¿verdad?, se extendió, porque conquistó, ¿verdad?, diferentes naciones, aparte de el reino de Israel, ¿verdad?, Jerusalén. Y ahora Daniel le recuerda una escena, según dice la nota, que para Belsasar era algo que él vivió. Me imagino que estaba niño, pero él conocía la historia de Nabucodonosor. Pero Daniel está recordando cómo Dios lo humilló cuando le enseñó aquel sueño de aquel árbol de la lección anterior, cómo Nabucodonosor en un momento fue impresionado por el significado, pero después se le olvidó, tuvo que pagar las consecuencias, aunque Daniel le dio una salida para que Dios le pudiera dar paz. Pero cómo Dios humilló a este hombre, convirtiéndose, dice aquí, su mente se hizo semejante a la de las bestias, y a los asnos monteses fue, dice, su morada, y comía hierba como el buey. Y su cuerpo se mojaba, ¿verdad?, con el rocío, ¿verdad?, del cielo. Hasta que él reconoció al Dios del cielo, él pudo volver en sí después de 7 años. Eso es lo que le está contando Daniel a Belsasar. Y ahora le dice, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón
sabiendo todo esto, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿Cómo estaba actuando este hombre? Trayendo pues los vasos, ¿verdad?, de la casa de Dios para que vivieran él y sus príncipes y las mujeres y sus concubinas. Dios estaba actuando a través de Daniel, dándole a conocer cuál era la causa, ¿verdad?, de la caída del reino. Porque él le dijo, Nabucodonosor fue humillado y reconoció al Dios del cielo. Aunque Belsasar conocía la escena, fue testigo de la escena de su abuelo, pero le dice, tú no has humillado tu corazón. Y lo que estás haciendo, trayendo los vasos, pues iba a haber un castigo, ¿verdad?, de parte de Dios para este rey, que se atrevió a hacer algo que sus antepasados tampoco no lo habían querido hacer. Y eso fue, me imagino, hermano Enrique, cómo colmó la paciencia de Dios. Algo que los otros reyes, aunque habían tomado todo, pero siempre lo respetaron. Y este hombre pues perdió el respeto. En una fiesta pagana comenzó a utilizar cosas que son sagradas y tenía que haber su consecuencia. Así que, ¿qué dijo Daniel a él y a sus cortesanos acerca de la paciencia de Dios con el abuelo del rey, así como con su propia necesidad y orgullo? Pues lo que le dijo Daniel fue la experiencia que había tenido su abuelo Nabucodonosor y cómo Dios le había tenido paciencia. Le narró los detalles de eso porque debían servirle para algo. Pregunta número 6. ¿Qué palabras estaban inscritas en la pared y qué significaban? Luego de que pasa toda la experiencia, luego de que se narra la parte que había tenido que vivir su abuelo, se le presenta todo lo que se le había dado tiempo para arrepentirse, tiempo para cambiar, que de acuerdo a la historia de Profetas y Reyes, este personaje no la había leído como de verdad era. Había leído a lo que él le parecía. Y ahí pienso, Pastor Enrique, quizás como muchas personas leen la Biblia ahora. Hay personas que leen la Biblia y dicen, miren, Dios es malo, mandó a matar a tal persona, y comienzan a tomar aparentemente lo negativo. Me imagino este hombre cómo leía eso, por qué Dios le hizo esto a mi abuelo, por qué le hizo cosas que eran familiares y él las quería entender y leía, pero a su conveniencia. Ahora, cuando estaba luego de esa narración, ahora viene la interpretación de esas palabras. ¿Cuáles eran las palabras? Dice en primer lugar, esta pregunta es bien directa. Las palabras eran mene, mene, tekel, uparsin. Y la subpregunta es, ¿qué significaba? Bueno, en la descripción de lo que significaba cada una de estas palabras, Daniel dice lo siguiente: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Eso era lo que significaba la palabra mene, que se repetía 2 veces, mene, mene. Tekel significaba pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tenemos ya las dos cosas. Número 1, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Número 2, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y la tercera frase, Pérez, en el versículo 28. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Si leemos la parte del versículo número 24 y 25, nos dice Uparsin, no nos dice Pérez. Aquí nosotros tenemos, hermanos, la aclaración. Sí representa lo mismo, solo que Uparsin era algo general, algo plural. Y cuando Daniel lo interpreta y le dice Pérez, estaba dándolo de manera singular, directo, lo estaba personificando al rey Belsasar. Por eso es que aparece, no es que sea diferente o que tenga un diferente significado, sino solo lo estaba personalizando en esta ocasión. Cuando Daniel está dando este significado, la historia en Profetas y Reyes dice que en ese mismo momento se estaba ocurriendo algo fuera de ese imperio. La nación enemiga ya estaba rodeando, estaba tomando la posición para derrocar este imperio. Mientras tanto, y aquí viene lo triste de esta experiencia, Pastor Enrique, porque menciona la nota que mientras Daniel daba la interpretación de esto, la gente que estaba ahí seguía bebiendo de los vasos de Jehová. Seguía haciendo lo que estaban escuchando, sí, pero tomando, profanando siempre las cosas sagradas de Dios. Y en ese momento ya el destino de esta nación y de los que estaban ahí ya estaba sellado por las mismas acciones que ellos habían hecho. Así que esas fueron las
las palabras que se mencionaban. Pastor Enrique, un detalle más. Sí, por las amenazas que ya existían, ¿verdad? Creemos que ya habían amenazas para Babilonia de parte de las dos naciones que se habían unido, ¿verdad? Los medos y persas. Pero Belsasar, confiado en su muralla, pues él hacía festín. Esa es la situación, ¿verdad? Lo que dice la nota. Ellos seguían en su fiesta, pero sin darse cuenta de que los enemigos ya habían tomado los vados, ¿verdad? Ya habían desviado el río Éufrates y habían entrado ya al corazón de la ciudad. Mientras ellos aún seguían allá y Daniel explicando, el ejército de los medos y persas ya estaban adentro de la ciudad. Ya habían gritos, ¿verdad? De los habitantes de la ciudad y los otros gritos de victoria, ¿verdad? Del ejército enemigo de Babilonia en ese momento. Por eso me imagino que ya Daniel con toda seguridad dijo, ¿verdad? Tu reino ha sido dado a los medos y persas. Porque ya estaba la batalla dentro de la ciudad. Ellos estaban en el palacio explicando, estaba Daniel la escritura, pero en las ciudades ya había sido tomada por los medos y persas. Así que podemos analizar de que muchos, ¿verdad?, de los hombres, a pesar del mensaje de Dios, pues no sentían, ¿verdad?, ningún temor de nada. Porque seguían, como dice la nota, ¿verdad?, seguían en su fiesta alabando a sus dioses falsos, a pesar del mensaje que Daniel estaba explicando, ¿verdad?, en ese momento. Así que podemos analizar cómo Dios tiene un control de todo. Y él ya lo había revelado en el sueño de que tuvo Nabucodonosor, pues muchos años atrás, ¿no? En el capítulo 2 de la imagen de oro, la cabeza de oro y después los pechos, ¿verdad?, de plata, que simbolizaban a los medos, ¿verdad?, y persas. Así es. Concluimos. ¿Qué palabras estaban inscritas en la pared? Mene, mene, tekel, uparsim. Y que significaban: con todo Dios tu reino y le ha puesto fin, pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto, y tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Pregunta número 7 y conclusión de esta lección, Pastor Enrique. ¿Qué gran cambio histórico se dio en el año 539 a.C.? Muy bien. Bueno, este es un año aproximado, ¿verdad? Hay datos que dicen 538, pero es un aproximado en la fecha. Pero hubo un gran cambio. Se cumplió el primer sueño, ¿verdad?, Nabucodonosor. Y también en el capítulo 7 hablaba de otra visión, ¿verdad?, de león con alas, que era Babilonia. Y después estaba el oso, ¿verdad?, que estaba así inclinado de un lado, que simbolizaba a los medos y persas. Así que el cambio se da, que hay un cambio de gobierno. Dios le dio la oportunidad a Babilonia, pero no cumplieron el propósito de Dios, porque dice esta nota: a cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra para que pudiera determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo. Y la profecía se cumplió, así como Daniel lo había dicho al principio, de Babilonia, medos y persas, Grecia y Roma. Todos también tuvieron una oportunidad, pero ellos no siguieron el propósito que Dios les dio, sino que siguieron sus propios caminos y también tuvieron su fin, ¿verdad?, como reino, como imperios mundiales. Así que en ese año se dio un gran cambio. Después de estar Babilonia gobernando, dice la cita que esa misma noche murió Belsasar. Y Darío, pues ya también siendo anciano, ¿verdad?, de 62 años, él tomó el reino de Babilonia en ese momento. Muy bien. Entonces, hermanos, ahí da ese cambio de gobierno, y como conclusión a esto, hermanos, es una lección que sacamos para nosotros. Así como estas naciones fueron puestas a prueba si cumplían el mandato de Dios, así cada persona de manera individual es puesta a prueba, a ver si va a cumplir o no el mandato de Dios, y eso traerá sí o sí resultados, consecuencias si no lo hacemos, y bendición también si cumplimos el mandato de Dios. Así que qué gran cambio histórico se dio en el año 539 a.C., un cambio de gobierno mundial. Es así como concluimos, hermanos, con esta lección, el estudio. Ya la siguiente parte de las lecciones ya nos habla, ya no en el imperio babilónico, sino en el siguiente imperio, y también la experiencia que Daniel tuvo, ya no en Babilonia, sino en el reinado de los medos y de los persas. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir comprendiendo esto y a poder sacar provecho a cada lección para nuestras vidas. Vamos a finalizar orando a nuestro Dios. Oremos. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta hora que nos concedes la vida y la oportunidad de poder estudiar, Señor, tu palabra a través de este tema de la elección de escuela sabática. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a comprender
cuál es el mensaje que nos quiere dar a cada uno de nosotros. Sí sabemos que tú tienes el control de todo, pero ayúdanos a ser humildes, a ser, Señor, guiados por ti para aprender a hacer tu voluntad. Bendice este estudio, bendice a cada uno de los hermanos y amigos que lo sintonizan, que sea de mucha bendición para sus vidas espirituales. Perdona, Señor, nuestros pecados. Suplicamos por los enfermos y por todos aquellos, Señor, que claman a ti. Los dejamos en tus manos para que se haga conforme a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Es así como concluimos el estudio de esta lección, esperando, como siempre, que sea de bendición para nuestras vidas y que nos ayude a sacar buenas enseñanzas para poder aplicarlas a nuestro diario vivir. Se despide de vosotros vuestro servidor Luis Argueta y también el pastor Enrique Ramos. Bendiciones para todos. Bendiciones.